ciertos requerimientos, y sobre esa base es que nosotros como marca respondemos a las expectativas necesarias a través de dos soluciones que ofrecemos, ¿no? Beticino y Legrand, ¿sí? Entonces, cualquier duda, por favor, igual me comentan a través del chat para poder complementar alguna información adicional. Cuando hablamos del equipamiento, siempre es importante, o sea, si estamos seguramente en la sala con instaladores que desarrollan trabajos en este rubro eléctrico, siempre debemos tener y partir todo proyecto a partir de algunas consideraciones normativas, que son importantes porque con eso optimizo la solución, optimizo la seguridad y sobre todo garantizo el trabajo. Entonces, la agenda está direccionada a tener algunas consideraciones normativas sobre la instalación, los productos, tener en cuenta la línea de productos que tenemos, tableros Space, Practibox, protecciones termomagnéticas en BT-DIN New, en RX Cubo, así como también las protecciones diferenciales, ¿no? Eso es lo que vamos a tomar en consideración. El tema de los tableros más está orientado al buen diseño. Hoy sabemos que todos los proyectos se desarrollan a través de tableros a base de RealDIN, ¿no? Entonces son tableros que vamos a, en primer lugar, equipar con productos modulares, ¿no? Entonces, en la parte de la protección, un ITM o un interruptor diferencial se identifica dentro de la estructura modular. Es un producto modular para fijar en un RealDIN y eso es lo que tenemos en cuenta. Por lo tanto, a la hora de implementar un tablero, debemos tener, como dije, algunas consideraciones. Según normativa, se dice conjunto, o sea, el tablero, ¿no? O sea, el tablero equipado, de hecho. Entonces, un tablero de distribución que me permite distribuir la energía eléctrica a todos los circuitos derivados, ¿no? Alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales, tiene como finalidad, pues, hacer una buena distribución, ¿no? Entonces, ¿qué debe garantizarme? Que esté totalmente protegido frente a algún equipotencial, ¿no? O sea, no debe existir potenciales peligrosos en la estructura, si hablo de un tablero metálico, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver luego ya el tablero de clase 1, clase 2. Las fases deben estar totalmente aisladas, ¿no? Con una buena conexión y una buena distribución. Debo tener acceso fácil a los dispositivos para recambio, recableado, mantenimiento, ¿no? Y deben tener también equipotenciales, borneras, accesorios de instalación que me permita optimizar la distribución eléctrica. Entonces, sobre esa base, la norma actual, ¿no? Que está publicado a través de INACAL desde el 2016, está referido básicamente a los tableros de distribución, ¿no? Como sabemos, un tablero o un conjunto eléctrico se implementa en diversos niveles, ¿no? Residencial, comercial, industrial, y para cada caso hay capítulos de la normativa, o sea, la norma técnica peruana -IS, la 61439-3, es la que está orientada netamente a los tableros de distribución, ya que de acuerdo a la IS, la 61439 tiene varios capítulos, ¿no? Guión 1, donde habla de consideraciones generales, el guión 2, el capítulo 2, perdón, específicamente está orientado a los tableros generales, o sea, los tableros industriales. Guión 3, como ya mencioné, la parte residencial, y así, ¿no? También hay tableros para faena, redes públicas, que son la guión 4, guión 5 y las canalizaciones. Ese es todo un tema. Entonces, cuando hablamos de este capítulo, nos referimos básicamente al tablero equipado, ¿no? ¿Y con qué equipamos? Con distintos dispositivos de protección, maniobra, control, ¿no? Que va a operar bajo tensión y orientado a ser utilizado por operarios e inclusive no calificados, ¿no? O sea, entonces es una orientación principal que especifica este capítulo. El tema de la tipología, o sea, ¿no?
condición de un tablero, como vemos en la presentación, es así, ¿no? Puede ser empotrable, puede ser para dosar. Entonces hay tableros para dosar y hay tableros para empotrar. De hecho, ¿no? Tú a la hora de hacer el proyecto determinas el tamaño en relación a un número de polos. Es un tema también importante. Dos, siempre tendrás que tener en cuenta la especificación y las fichas de los productos, ¿no? Por ejemplo, los tableros deben contar con grados IP e IK. IP me indica el grado de hermeticidad frente a cuerpos sólidos y líquidos y la robustez que debe tener frente a impactos mecánicos a partir del IK, ¿no? O sea, entonces ahí hay IP40, IP55, IP65, IK07 o IK08. Entonces esa especificación debe estar plasmada en la ficha técnica del tablero, o sea, del producto que vamos a adquirir, ¿no? Ahora, hay dos condiciones importantes para la selección del tablero. Uno es el número de circuitos, ¿no? Eso define el tamaño, ¿no? Considerando que los tableros se identifican comercialmente por número de polos, ¿no es cierto? Y la otra condición es el tema de la instalación, ¿dónde instalo? ¿No? Si es para dosar o es para empotrar. De hecho, que en la parte residencial, viviendas, todo es empotrable, pero en la parte comercial o algunas pequeñas oficinas, entonces ahí ya puedo usar un tablero para dosar, o sea, un tablero superficial. Ahora, con relación a la primera condición, ¿no? Este es un tema. Determino el tamaño en relación a la cantidad de interruptores, ¿no? Teniendo en cuenta, a su vez, que nunca se compra de manera ajustada, sino debo considerar alguna reserva, un espacio vacío que me permita establecer un mejor peinado del cable, o sea, de la distribución, o posiblemente si tenga que hacer alguna pequeña ampliación, agregue uno o más interruptores. Entonces, por eso es que en este ejemplo vemos la suma de todos los interruptores, sale 18 polos, pero elijo un tablero de 24 polos, ¿no? Por las características o las condiciones que ya mencioné hace un momento. Entonces ahí hablamos de un tablero para red monofásica, o sea, de ese número de polos. Si la alimentación es trifásica, entonces como ves, ya no vas a comprar un tablero trifásico o tablero monofásico que se compraba antes, ¿no? O sea, hace 10 años atrás, ¿no? O sea, tú comprabas el tablero trifásico o monofásico, no, ahora compras un tablero. Entonces en ese tablero pones un interruptor bipolar, si es red monofásica, o un interruptor tripolar, o sea, en cabecera, lógicamente, si es un medidor trifásico, ¿no? Y desde aquí distribuimos, ¿no? Ya, pero eso ya vamos a verlo luego. Entonces aquí, ¿cuántos polos estamos obteniendo? ¿No? 26 polos. Comercialmente los tableros vienen en 3 filas de 12, 36 polos. De hecho, ahí estás considerando ya la reserva, ¿no? Y el espacio libre como para poder adaptar y hacer el peinado del cableado, ¿no? Entonces es un tema que se va a dar. Entonces, los tableros se clasifican de esa manera, ¿no? O sea, pero lo primero que tengo que tener en cuenta es el número de interruptores. O en todo caso, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, cuentan con un plano de instalaciones eléctricas, vas a encontrar un diagrama unifilar del tablero de distribución y ahí está plasmado los distintos interruptores de protección que necesitas poner, ¿no? Entonces ya eso vamos a ir comentando también cuando entremos a la parte de la protección, ¿no? Pero desde ya, como ven ustedes, cada circuito derivado tiene su protección diferencial, ¿no? Esa es una ventaja que se debe tener siempre presente a la hora de que sugieras, o sea, cuando sugieres al cliente o en tu casa, ¿no? Hacer la instalación eléctrica, considera esta distribución. Ya hemos hablado de grado de protección, IP, ¿no? E IK. Entonces, todos los tableros, tanto para empotrar como para sobreponer,
vienen con un IP, ¿no? O sea, en el empotrable es IP40, IK07, eso viene en la ficha. Y el de adosar puede llegar hasta IP65, ¿no? O sea, ahí tenemos tableros IP40, ¿no? O tableros IP65, o sea, totalmente herméticos. Una clasificación rápida, o sea, cómo seleccionas el tablero. Por ejemplo, es una calota para protecciones muy puntuales. En una vivienda instalas más este tipo de tablero. Entonces, en BTC, ¿no? Vas a encontrar esta gama, Space, o sea, son los nuevos tableros. Igual, también los invito a que puedan descargar el catálogo de esta gama de Space que está en la web y ahí conocerán pues las características y ampliamos también toda la información general, ¿no? Esta es la ficha, ¿no? Grave protección, resistencia a rayos UV, prueba de hilo incandescente, estabilidad térmica, o sea, clase de aislamiento, tipo o clase de aislamiento, tipo 2, clase 2. Puertas, ¿no? Hay dos presentaciones, una puerta blanca y una puerta ahumada, o sea, transparente, eh, súper plana, que me permite un acabado bastante interesante en una pared, ¿no? Esa es una de las ventajas que ofrece. Acabados discretos y simples, ¿no? Esa es una particularidad que hay con este tipo de tablero. Atributos importantes, reversibilidad de la puerta, apertura a 180 grados, o sea que me permite manipular con facilidad los interruptores que están equipados en el tablero. La puerta blanca se puede pintar, es apto para pintar. Para ello, lógicamente, vas a usar pintura acrílica, se recomienda usar. La caja es una caja bastante robusta, ¿no? De PVC, que tiene unas nervaduras en la parte posterior para evitar de que cuando llenemos concreto no se deforme, ¿no? Entonces hay dos presentaciones. El color que muestro, el de amarillo, es una caja para concreto, o sea, para empotrar en paredes de concreto. Y la caja de color verde es para fijar esta caja en un proyecto de drywall o en un proyecto de estructura, ¿no? Melamine u otros. O sea, se empotra dentro de esa placa. Ambos son empotrables. Lo que comentaba, cajas, ¿no? Tenemos tableros hasta 72 polos, para drywall hasta 36 polos, o sea, el número de polos es más robusta. Para el tablero empotrable, el marco, este marco que muestro viene ya habilitada de esta manera a partir de 24 polos, 18, 12 polos u 8, el marco y el bastidor, ¿no? Se arman aparte, ¿no? El riel, el bastidor viene junto en la caja. Entonces, en esta gama se comercializa en dos referencias, ¿no? La caja es una referencia, o sea, un código, y la puerta es otro código. Entonces, en la puerta viene el riel y el bastidor. Esa es la manera como se adquiere en los distribuidores, por ejemplo, en Dartel, el tablero, ¿no? Entonces, caja más puerta, porque como ya mencioné, la puerta viene en dos presentaciones, entonces tiene eso para optar cualquiera de las alternativas, ¿no? Ahí está la referencia, eso lo vamos a poder visualizar y compartir también a través del catálogo. Puerta en el color que corresponda, o sea, ya hemos hablado de dos colores de puertas, son puertas en policarbonato. La caja para empotrar, la caja para la drywall. Entonces, en esta gama, pues viene de esta manera, ¿no? El espesor de la puerta es de 15 milímetros, bastante discreto.
La bornera es un accesorio adicional que hay que adquirir independientemente, así es que vas a tomar en cuenta esa referencia, ¿no? El tablero viene sin bornera para la puesta a tierra, y si hay neutro, usa una bornera para neutro. También tenemos un adaptador para producto Matix, o sea, si en un tablero necesito fijar o instalar un tomacorriente o un interruptor modular, entonces PTC no cuenta con una gama de líneas, entonces este adaptador es compatible con la línea Matix principalmente. Entonces puedo poner un toma corriente de 2 módulos, tipo Schuko, universal con tierra, indistintamente, ¿no? Ese es el tamaño de 2 módulos. Acá muestro una compatibilidad, ¿no? O sea, el tablero antiguo que tenía TC, ¿no? BTD, contaba con este modelo de puerta. Entonces, si por allí en un proyecto ya esta puerta está demasiado degradada, o ya no hay puerta de repente en el tablero, entonces puedo poner la puerta nada más. O sea, yo no necesito comprar la caja, ¿no? La caja es la misma, o sea, es estándar. Entonces es lo que tratamos de mencionar dentro del ámbito comercial, ¿no? Para poder de repente evitar pues compras innecesarias, ¿no? O sea, de caja y todo. O picados innecesarios porque ya todo está empotrado. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí sí, ¿no? El riel y el bastidor vienen por separado. En el caso de la configuración, como vemos acá, ¿ve? Tableros. Entonces acá tienes tablero de 6, 8, 12 o podemos hablar de 18 polos, 24, pero eso ya son filas. Entonces acá está armado el riel más bastidor. En esta gama, o sea, viene de 24 polos, ¿ya? El marco ya viene armado, ¿ya? Pero junto con la puerta, ¿no? Eso es lo que se da. Y luego puedes equipar afuera en una mesa de trabajo y después ya fijas, ¿no? O sea, por eso se habla de tableros con marcos extraíbles. O sea, la caja se puede empotrar y el marco va fuera. Viene en conjunto con la puerta, lógicamente. El proceso ya es cuando tú haces la instalación del tablero, viene todos estos diagramas, estas fichas, entonces fácilmente vas a poder ejecutar tu trabajo, empotrar la caja, hacer la distribución y tener una buena protección eléctrica. Por otro lado, si vamos a poner un tablero en una oficina pequeña, un área comercial, ¿no? Con un número determinado de circuitos, ¿no? O cargas especiales, entonces ahí tenemos tableros adosables. Este modelo es el Hydrobar, ¿no? Este modelo tiene un grado IP65. ¿De acuerdo? Entonces, por la característica 6.5 significa que es totalmente hermético y además está diseñado para soportar chorros de agua en cualquier dirección. Entonces puedes instalar a la intemperie y es totalmente hermético, ¿no? Entonces tenemos desde 4 polos hasta 54 polos. Un detalle, ¿no? De las características. Acá sí, el tablero se compra ya armado, totalmente armado, listo para equipar con los interruptores correspondientes. Por otro lado, en esta gama de tableros, la marca ofrece también estos tableros Practibox S. Esta es la gama de Legrand. Eso quiere decir que nosotros comercializamos tableros Beticino en la línea Space o tableros Legrand en la gama Practibox. Aquí también hay para empotrar, hay para dosar, desde 4 polos hasta
72 polos, uno de los tableros más grandes, tanto en Beticino como en el Gran. ¿No? Todo diseñado bajo normativa, ¿no? También pensando desde el aspecto funcional hacia la parte estética. Entonces hay de una fila, dos filas, o sea, 2 por 12, puede haber 3 por 12, puede haber 3 por 18, o sea, hay mayor amplitud en la selección del tablero. El empaque, aquí sí el tablero se compra así, armado. El empotrable sin bornera y el de adosar con bornera incluida. Ya, así va a ser. Estas son las características, ¿no? O sea, la normativa para la fabricación es la 670-24 o 60670-24. Una característica de este tablero Practibox es que el empaque viene con un precorte para poder garantizar mejor acabado en el empotrado de la caja. Disculpe un momentito acá el tema de internet. Ahora sí, seguimos. Características IP40 y K07, tablero libre de halógenos, clase de aislamiento 2. Entonces, esta es la ficha. O sea, cada vez que tengas requerimientos de identificar características de un tablero, básicamente puedes entrar a la página de la marca y vas a encontrar estos datos que te permite identificar las características del tablero, ¿no? Eh, Puerta también reversible, dos presentaciones, puertas en color blanco o puertas transparentes en color ahumada o ahumado. Diseñado también para protección frente a rayos UV, ¿no? Tiene una buena, o sea, buena estabilidad térmica y como mencioné nuevamente digo, la reversibilidad. O sea, la reversibilidad es interesante porque de acuerdo al espacio donde empotras el tablero, en algunos casos la puerta no se puede abrir al 100%, ¿no? O sea, a 180 grados. Claro, y otro detalle importante es que en otras marcas los tableros no se abren generalmente a 180 grados, ¿no? Se abren a 130 grados, o de repente a 90 grados nada más, ¿no? Entonces ahí no voy a tener, o voy a tener en algunos casos dificultades para poder maniobrar los interruptores, ¿no? Que están equipados en ese tablero, ¿no? Entonces, por esa razón es que los tableros vienen con esa particularidad de ser reversibles. El chasis, la manija, o sea, riel y el bastidor ya viene así armado. O sea, entonces todo es más simple. Los componentes principales que cuesta un tablero Practibox, caja, el riel con bastidor y la puerta. La bornera es adicional. Puedes agregarle o acoplar también una cerradura con llave. Eso es importante también en algunos ambientes donde requiero que el tablero esté totalmente protegido frente a alguna maniobra extraña que se pueda generar, ¿no? En ese ambiente. Esta es la estructura, ¿no? Entonces la caja es para empotrar, este color típico. Al final se pone el riel y el bastidor. Viene con sus tornillos y todo. La presentación también viene con, por ejemplo, dos tornillos, un tornillo largo
es para fijar el bastidor en la caja y el tornillo corto es para fijar la tapa. La bornera, aquí sí, en este tipo de tablero hay que saber si adquirir la bornera también. Eso está en el catálogo. Tiene un precorte o las prerroturas para la entrada de cable, o sea, traer la tubería, lógicamente. Y el precorte también para poner una cerradura con llave. Esa es una cuestión opcional, o sea, no es que sea obligatorio. Los tableros además se pueden equipar y ampliar de tamaño. Entonces, para eso hay un kit de instalación de tableros. Es una ventaja que ofrece tanto los tableros Space como los tableros Practibox. El ampliar el tamaño del tablero significa agregarle otro tablero, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, en esa unión hay un accesorio que me permite que los cables pasen por esa unión nomás. ¿De acuerdo? De hecho, para esto hay un kit, de tal manera que el cable va a pasar por ese orificio que se deja a la hora de acoplar el otro tablero, ¿no? Entonces es un trabajo bastante fácil, ¿no? Eso también, el video lo pueden encontrar en el tutorial que tiene el tablero Practibox a través de los canales o de las redes. Estas son las características del tablero de dosar. Como vemos, el orificio de fijación tiene un orificio alargado, ¿no? Aquí muestro un poco, que ayuda a nivelar y centrar el tablero en el lugar donde voy a fijar, ¿no? Ese es otro detalle importante que se va a considerar. Estas son características. Por ejemplo, en la base puedo ponerle una cintilla de amarre para poder acomodar mejor el cable, o sea, amarrar el cable, ¿no? O sea, según las características. Los tableros para dosar, como mencioné, ya vienen con bornera incluida, entonces ya no necesitas comprar la bornera, o sea, pero todo es en conjunto. Entonces, la referencia según el tamaño, ¿no? Y también si es de fijación, para empotrar o para adosar. Por otro lado, la bornera es un accesorio adicional que hay que saber seleccionar en relación al ancho, ¿no? Si es un tablero, o sea, una bornera para un tablero de 12 polos, o es una bornera para un tablero cuyo ancho máximo es 18 polos. Entonces puedo requerir, por ejemplo, un tablero de 36 polos, entonces la bornera va a ser este código, ¿no? El 34802, porque es una bornera para un tablero de, ¿no? 12, o sea, de 12 polos como ancho final. Entonces, si es 12, puede ser 12, 24, 2 por 12, 36, 3 por 12, 48, 4 por 12. Entonces, el ancho para este tipo de tableros es 12 polos nada más. Entonces, necesito ese tipo de bornera. O sea, son soluciones que de una u otra manera te van a orientar, ¿no? En este caso ya todos los canales de distribución, ¿no? que oferta esta gama. O puedo poner un tablero de ese tipo, ¿no? Adicionalmente. Entonces hay unas borneras de esa característica, ¿no? Además, existen otros accesorios. Por ejemplo, hablamos del kit de unión horizontal o el tema de las tapas ciegas o también las patas de fijación para asegurar el tablero, ya sea externamente. Bien,
Eso es con relación a la selección del tablero. O sea, cuando tú vas a hacer o vas a implementar una protección eléctrica, lo primero que haces es planificar el tablero, ¿no? Desde el punto de vista estético, en algunos casos, ¿no? Y luego el tema de funcionalidad en relación a la cantidad de interruptores que vas a poner o vas a implementar. Entonces, cuando ya queremos equipar este tablero, entonces vamos a equipar en primer lugar con un interruptor termomagnético o con interruptores termomagnéticos. Entonces, allí nosotros tenemos como oferta en la gama Beticino la línea BT-DIN New y en la gama Legrand tenemos RX Cubo. Claro, estos interruptores de esta referencia son interruptores orientados netamente bajo el ámbito residencial. Entonces, desde el punto de vista normativo, vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Y la importancia de la protección automática está definida a través de la normativa. O sea, en el Código Eléctrico Peruano, ¿no? En la sección 080 te habla de protecciones termomagnéticas y diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, tomas en cuenta eso. Entonces, tienes que tener en consideración. Entonces, sobre esa base, vamos a hablar de los dispositivos. Entonces, ¿cómo equipamos? Hay interruptores termomagnéticos y hay interruptores diferenciales. Todos van a equiparse en los tableros. Entonces, ya sabes que al elegir el tablero ya has determinado el tamaño. O sea, ¿por qué? Porque has definido ya cómo vas a hacer la distribución y cómo vas a implementar la protección eléctrica. También puedes orientarte a través del diagrama unifilar. Como ya mencioné hace un rato, el diagrama unifilar del tablero está en los planos de instalaciones eléctricas, entonces ahí determino el tamaño, ¿no? Por ejemplo, a ver, si están en la sala, a ver, están atentos. Ahí ven el diagrama unifilar, ¿verdad? A ver, me van a comentar, ¿eh? Y después voy a ir y voy a seguir ampliando también. Eh, ¿De cuántos polos es ese tablero? A ver, cuenten. Fíjate que este es un tablero de distribución eléctrica, ¿no? De un ambiente determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso es de un aula funcional ya determinado. ¿De cuántos polos es? A ver si me comentan. Mínimo 18. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el amigo Edwin me dice que va a comprar un tablero mínimo, 18 polos. ¿Será correcto eso? A ver, para los demás amigos. Bueno, entonces, esto es lo que vas a ver en un plano, ¿no? Entonces, si no tomas en cuenta este dato, te estás comprando un tablero que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, si el amigo Edwin me dice, mínimo 18 polos, ya ahí hay un error, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre tienes que tener presente. O sea, la protección eléctrica es implementar interruptor termomagnético más diferencial. Claro, falta espacio para diferenciales. Claro, lógicamente, eso es lo que ya consideraste, ¿no? Entonces ahí tomamos en cuenta eso, ¿no? Ya no es entonces mínimo 18 polos, ¿no? Ya será de otro valor. Entonces, fíjate que hay 4 polos por cada circuito, ¿no? Diferencial más termomagnético. Entonces, tienes este mínimo, necesitas un tablero de 36 polos, ¿no? Dejándole la reserva y todo. ¿Ya? Bueno, dejamos ahí. Continuamos. La distribución es así. La idea principal de una protección segura y eficiente es tener interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales y tu puesta a tierra. Todo eso corresponde a la protección eléctrica, por eso decimos, ¿no? Implementar tablero de distribución con interruptores termomagnéticos, diferencial y puesta a tierra es 100% eficiente. Ya está. Ahí estamos hablando de una distribución correcta. Si falta cualquiera de estos métodos, no es una protección 100%. Entonces, con eso garantizamos seguridad a las personas, a las instalaciones y además garantizamos una buena continuidad de servicio.
Pero ¿cuál es la función de un interruptor termomagnético? Proteger al conductor, ¿no?, de posibles fallas, ¿no? Entonces tú, cuando haces una instalación eléctrica usas conductores eléctricos, ¿no? Puede ser 2,5, 4 milímetros cuadrados, o el equivalente, ¿no? 14, 12, 10 para el alimentador, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar supeditado a estas capacidades de corriente, ¿ya? Ahora les comento. Pero finalmente el termomagnético protege una falla eléctrica de sobrecarga o cortocircuito y protege al conductor eléctrico, no protege la carga, no protege el circuito. Entonces lo que tienes que entender bien, va a estar asociado al conductor. Entonces esto está bajo normas 60898-1. Esta es la estructura. O sea, todo termomagnético tiene un bimetal, tiene una bobina, tiene una cámara de corte y este es el que determina el nivel de operatividad o el número de maniobras eléctricas para el cual están diseñados estos productos. O sea, por eso es que se habla de utilizar un producto de calidad, ¿no? O sea, que en este caso, las marcas principales que hay a nivel del mercado en este rubro eléctrico ofrecen interruptores termomagnéticos de calidad. O sea, evitar las falsificaciones, ¿no?, o evitar comprar pues, productos que no responden a las exigencias necesarias, ¿no? Entonces, por eso se habla de un interruptor termomagnético pues, que responda a eso, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos prácticos, ¿no? Este es un interruptor que está bajo norma, ¿no? Cámara de corte de una aleación sin aluminio, totalmente metálico, con una cantidad de celdas. La bobina, fabricado en alambre de cobre esmaltado de capa doble. Y el bimetal, ¿no? O sea, que se va a dilatar con un aumento de temperatura. Además, todos los bornes, o sea, toda la parte metálica, tiene un alto nivel de acabado galvánico. Entonces, esta es la comparación. Por eso decíamos, siempre cuando tú inviertas en un interruptor termomagnético, invierte en un producto de calidad, ¿no? No escatimes en costos. O sea, a veces los usuarios quieren buscarlo barato, ¿no? Pero eso a la larga le sale más caro, ¿no? Porque un termomagnético no le va a durar 6, 7 meses, ¿no? O sea, un termomagnético de calidad está diseñado para durar muchos años, ¿no? Entonces eso es importante considerar. Los interruptores termomagnéticos se seleccionan bajo esta norma. Tienen varios parámetros que identificar, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de ello identificamos la curva de operación, la corriente nominal, el poder de corte, ¿no? En este caso, la tensión nominal y la clase de limitación. O sea, hay 5 características principales que hay que identificar. Sobre todo, interesante el tema de la curva. Curva de respuesta del interruptor o curva de operación, ¿no? O sea, el que se usa más para la parte del segmento residencial es tipo C. Hay otras curvas a nivel general, pero eso ya está orientado más al ámbito terciario, comercial o industrial. Una otra característica interesante que ofrece BTD New, o sea, la marca Beticino, es el esquema de conexión. O sea, este modelo de interruptor tiene una alimentación reversible, o sea que la conexión puedes hacer por acá, por este lado, y distribuir por la parte superior, o la conexión lo puedes hacer por la parte superior y distribuir por la parte inferior. O sea, así va en base a esas particularidades, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, la curva de operación es interpretada a través de este cuadro. Claro, para eso requeriríamos pues más tiempo de lo necesario como para explicar. Aquí rápidamente vamos a tomar como referencia que esta pendiente es para el umbral térmico y este punto de quiebre es para el umbral magnético, y me dice que para un cortocircuito, cuando la corriente de corto alcance entre 5 y 10 veces el valor nominal, el tiempo de disparo debe ser hasta 0,01 segundo. Generalmente es de 2,5 hasta 4 milisegundos, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces,
Esta es la forma como interpreto o identifico la curva de operación. O sea, el cuadro del tiempo, o sea, del tiempo de respuesta frente al nivel de falla, ¿no? Entonces, el nivel de falla eléctrica del interruptor está supeditado, ¿no? A ver en qué momento va a aperturar frente a una sobrecarga o un cortocircuito. Entonces allí está siempre también debajo de la zona de destrucción del cable, ¿no? O sea, la finalidad, por eso le decía al inicio, ¿no? La finalidad del termomagnético es proteger al cable. Claro, acá está la zona de destrucción del cable y la zona de apertura del interruptor termomagnético está debajo, ¿no? Esta es la zona de la sobrecarga y esta es la zona del cortocircuito. Y si por ahí el interruptor no es capaz de disparar en ese nivel, entonces va al nivel de poder de corte, que es el límite máximo para la apertura frente a un cortocircuito, ¿no? O sea, entonces, cuando se dice poder de corte, se habla de la máxima intensidad de corriente de cortocircuito, que es capaz de soportar el interruptor antes de su apertura, ¿no? O sea, entonces esos datos y estas características son importantes. ¿Se escucha? Por favor, confírmenme. Tuve un inconveniente con el tema de la computadora. A ver si me confirman el audio. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ya hemos regresado? Ok, ok, gracias Edwin. Listo, entonces continuamos. Disculpen la interrupción. Entonces hablábamos de la protección, ¿no? Entonces, los interruptores termomagnéticos
como dije, están diseñados para proteger al conductor. Entonces, eso es lo que tienes que tener presente siempre. Cuando tú vas a inspeccionar un tablero, lo primero que tienes que evaluar es si el conductor que está instalado en ese proyecto está asociado al interruptor termomagnético o no. O sea, si la relación es directa. En qué sentido? Mire, en este sentido, hay cuadros. O sea, que siempre cuando adquieres un termomagnético, primero compras en relación a la corriente nominal y eso está debajo de la capacidad máxima que soporte el cable, ¿no? O sea, eso es importante. Y luego el poder de corte. El poder de corte generalmente es de 10 kiloamperios a 220 volts. Eso sí es típico. Esta es la capacidad de corriente que mencionaba, ¿no? Entonces, este cuadro ustedes van a encontrar en el Código Nacional de Electricidad. Te dice que para un conductor de 2,5, por ejemplo, la capacidad de corriente que soporta es de 18 amperios, máximo 19,5. Entonces, para este conductor, el termomagnético tiene que ser 16. Es como decir, entonces nosotros ya tenemos un cuadro de elección. O sea, por ejemplo, aquí defines, ¿ve? Si utilizas un conductor 14 o equivalente a 2,5, el termomagnético debe ser de 16 amperios. Y si le pones diferencial, 25 amperios. Si pones un cable 12 o 4 milímetros cuadrados, el termomagnético va a ser de 20 o máximo 25 amperios. Y el diferencial, 25 amperios. ¿Ok? Si utilizas un cable 10, que generalmente se usa en el alimentador principal, es el conductor que va del medidor al tablero, entonces el termomagnético es de 32 amperios, por lo tanto el diferencial va a ser de 40. Ya son condiciones que tú vas a considerar, ¿no? Y así, ¿no? Si hasta un cable 8. Generalmente en la parte residencial llega hasta el cable 8, pero no creo que sea más. Ya luego más sección, ¿no? Es para instalaciones comerciales o industriales. Pero este es el estándar, ¿no? Entonces este cuadro te va a ayudar, ¿no? A elegir el termomagnético y también a elegir el diferencial. Esta es la parte comparativa, o sea, ¿por qué actualmente se recomienda o ya se exige usar interruptores a base de riel? Por la parte normativa. O sea, nosotros somos miembros de la IS, o sea, el Código Nacional. La norma técnica peruana está ligada a la IS. La ventaja de este modelo es la parte del desenclavamiento libre, ¿no? O sea, que ante una falla eléctrica, a pesar que se fuerce la manija, se abre, o sea, se va a aperturar. Esa es una característica principal que tiene estos interruptores. Estas son las características principales que vamos a identificar, ¿no? Sistema de fijación riel-DIN, tensión nominal, poder de corte, aplicaciones, versión, bipolar, tripolar, alimentación reversible. Ese dato siempre hay que identificar, ¿no? Para poder definir la manera de conectar, ¿no? Entonces, este interruptor te va a garantizar 10.000 maniobras eléctricas en condiciones nominales, temperatura o estabilidad térmica de menos 25 a 70 grados, mecanismo de enganche para el riel, un solo mecanismo para el bipolar y dos mecanismos para el del tipo tripolar, ¿no? También cuenta con un portaetiquetas que te permite identificar el número de circuito o el circuito que estás protegiendo con el interruptor. Bornes tropicalizados con alto nivel de acabado galvánico que tienen obturador para evitar de que el cable auxiliar o adicional pueda ingresar por error a la parte posterior del estribo. Un copy tracer que me permite identificar la originalidad del producto y el diseño ergonómico a través de la hendidura que tiene esta forma para que pueda disipar temperatura sin ningún inconveniente cuando están juntos dos o más interruptores. Los valores comerciales, sea en versión bipolar o en versión tripolar. Por otro lado, hablábamos de otra gama, RX Cubo, esto es Legrand. Las mismas características operativas,
con la única diferencia es el color de la manija y el porte etiquetas, y nada más. El resto es igual. Curva C, clase de limitación 3, poder de corte 10 kiloamperios a 220 voltios. Si es 400 voltios, el poder de corte es 6000 amperios. También bajo normativa, ¿no? IS 60898-1. Entonces es la característica principal. Entonces RX Cubo es una gama de Legrand, ¿no? Entonces nosotros dentro del ámbito comercial tenemos opciones, ¿no? Tenemos productos Betedin y tenemos productos RX Cubo, o sea, productos Beticino y productos Legrand. El marco simple y visible para fácil identificación del área de demarcación, el mecanismo de enganche también, el tornillo con obturador, ¿no? Igual el tornillo también tiene un alto nivel de cavado galvánico. La hendidura, igual, acá también tenemos un copy tracer, o sea, para poder identificar la originalidad del producto. Felizmente que a la fecha todavía no falsifican esta gama RX Cubo, ¿no? Pero en el momento que pueda tener, ¿no? Y encontrar falsificados, ya saben que ustedes pueden registrarse a esta página, o sea, por ejemplo, legrand-copytracer.com. Entonces, una vez que te registras, luego al comprar el producto, o sea, digitas estos códigos y debe salir el producto, ¿no? Si no sale el producto, es que es falsificado. O sea, eso pasa mucho, sobre todo en la línea Betedin, o sea, en Beticino. Características técnicas principales: 10.000 maniobras, el número de maniobras para el que está diseñado el producto, estabilidad térmica, clase de limitación y la certificación, o sea, tiene una gama amplia de certificación. Entonces, está la versión bipolar, está la versión tripolar. Tanto Betedin New o RX Cubo permite distribuir mediante un cableado simple. Estos son peines alimentadores, o sea, hay accesorios. O sea, cuando al inicio hablamos de la NTP-IS, ¿no? En este caso la 60439, perdón, la 61439-3, hablamos del tablero y su equipamiento en general. Interruptores, accesorios de instalación, el mismo tablero, o sea, todo en conjunto. Entonces, cuando usamos estos accesorios y ya no los famosos puentecitos que siempre se hacen, entonces estamos implementando un tablero bajo norma. Si no, no. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro también en proyectos. ¿Qué me permite un peine alimentador? Una distribución más fácil, más rápida, más segura y más estética. Entonces, en este caso, tenemos la alimentación trifásica, la distribución a circuitos monofásicos, ¿no? Para cada circuito derivado, ¿no? De hecho, que de aquí va a salir todavía. Entonces, hasta allí solo protección termomagnética, ¿no? Y de hecho, ¿no? La distribución puede ser en este sistema trifásico, 220 voltios, o también un trifásico 380-220. O sea, en algún lugar, en provincias, por ejemplo, se tiene esta distribución, ¿no? Entonces eso ya se cuenta en relación al lugar donde puedas desarrollar el trabajo, ¿no? O sea, si tú eres instalador, entonces tú ya defines primero el nivel, la tensión de distribución que está llegando a esa vivienda o esa edificación, y a partir de ahí planificas la distribución eléctrica, pues, ¿no? Entonces eso es el punto de vista general. Por otro lado, agregamos la parte de la protección diferencial. Entonces, también aquí existen productos BTDIN New y RX Cubo, ¿ya? Es en ambas gamas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un diferencial? Garantizar seguridad a las personas.
evitar cualquier posible riesgo de electrocución a que podamos estar expuestos nosotros o nuestra familia, ¿no? O sea, entonces eso es lo principal. Si queremos cuidar a la familia en la casa, entonces hay que poner diferenciales, ¿no? Por ejemplo, preguntaría aquí a la sala, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen diferenciales en su casa? Espero que sea todo, ¿no? O sea, la importancia que tiene el diferencial. Entonces, imagínate estos ejemplos que vemos, ¿no? Típicos. O sea, frente a estos riesgos, ni la puesta a tierra te protege este riesgo, ¿no? El único dispositivo que te protege ese riesgo, ¿quién es? ¿No? El diferencial. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí tomamos en cuenta eso, ¿no? Hasta ahora acá todavía no leo respuestas. O sea, me parece que ninguno tiene diferencial, ¿o sí? Entonces, la función, ahí está, ¿ves? El amigo Diego, por ejemplo, dice, sí tiene interruptor diferencial. ¿Ya? Está muy bien, ¿no? Entonces ya hemos establecido de repente el tema de implementar mejor nuestro tablero, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estos dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona un diferencial? Este es el principio, ¿no? O sea, aquí un circuito sin ninguna falla. Entonces, la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. Entonces, aquí el diferencial está operativo. Pero cuando la corriente de entrada y la de salida es distinta, ¿no? Significa que hay una fuga de corriente, o sea, hay una falla de aislamiento. Entonces, en ese momento el diferencial detecta y desconecta. Y la detección es a través de un nivel de corriente, o sea, esa es la sensibilidad que ahorita vamos a ver, o sea, debe ser superior a 30 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces, para ello existen interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares a nivel comercial y a nivel normativa también. Entonces, estos diferenciales están bajo norma 61-1008-1, ¿no? Entonces, es la característica principal. Internamente tiene un toroide que define un principio de funcionamiento, ¿no? O sea, todos los diferenciales cuentan con eso. De esa manera, protejo cualquier riesgo, ¿no? O sea directo o indirecto, ¿no? Se dice riesgo directo o contacto directo cuando accidentalmente agarramos una línea. Y contacto indirecto es a través de la estructura metálica de un aparato eléctrico que está en falla, ¿no? O sea, esa es la particularidad. Existen diferenciales y a la hora de seleccionar, ahora, actualmente debo tener en cuenta una característica más. O sea, todos los diferenciales tienen una corriente nominal, una sensibilidad, ¿no? Que en sí es el valor de 30 miliamperios. Cuenta también con un botón de prueba que me permite verificar operatividad, pero principalmente debo tener en cuenta el tipo de diferencial. O sea, tipo de diferencial, ojo. ¿Ya? De hecho, para una casa es el tipo AC, ¿no? Que es el que tenemos en este rubro, ¿no? En cambio, para el ámbito terciario, comercial o industrial, sobre todo para equipo de cómputo u otras aplicaciones típicas donde alimento una gama completa de cargas con componentes electrónicos, para eso existen otros diferenciales, ¿no? Tipo A, tipo F, tipo B, ya son aplicaciones distintas ya para otro campo. Eso ya lo vamos a dejar para otra oportunidad. De repente tenemos la opción de tener nuevamente un evento así y ahí explicaremos. Si no, también, ¿no? Ya saben que a través de las redes y BTC nos ofrece capacitaciones también virtuales y presenciales que nos permita dar a conocer toda la oferta que tenemos en esta gama, ¿no? Este es RX cubo, igual hay bipolares, hay tetrapolares, la sensibilidad 30 miliamperios, el tipo de diferencial, tipo AC, temperatura mínima de trabajo, ¿no? Y este es el símbolo que van a encontrar, ¿no? O sea, comercialmente, como dije, hay de 25
4060. No, no, amigo Diego. RX está diseñado más para el ámbito residencial. Para la parte industrial utilizamos nosotros en Legrand la gama DX Cubo. ¿Ya? ¿Ok? O sea, esa es otra gama de termomagnéticos que tenemos, pero eso se usa en el ámbito industrial. DX3. ¿Ya? Aplicación comercial industrial. Entonces, es lo que vamos a tener en cuenta. RX Cubo es equivalente a BTD New, o sea, ambos se pueden usar en el ámbito. Claro, si hay proyectos pequeños en donde no hay requerimiento de certificación, de garantía y todo, sí puedo usar RX Cubo para la parte industrial también, porque están diseñados para eso. Lo único que no tiene certificación. O sea, están bajo norma 60898-1 y también bajo norma 60947-2. Tiene ambas aplicaciones, pero que, como dije, está más orientado al sector residencial. O pequeñas oficinas, en realidad, o sea, donde los niveles de corriente no son tan críticos o donde los niveles de transitorias o armónicas tampoco no son muy críticos, en el caso del diferencial, ¿no? Entonces, por eso hablamos de los interruptores diferenciales súper inmunizados. Entonces, aquí hablamos de la gama DX cubo, ¿no? Entonces, la simbología, por ejemplo, este es un símbolo para un diferencial del tipo F o A, ¿no? Entonces, hay diferenciales así, ¿no? A, F, o sea, eso se le conoce como súper inmunizado. Ideales para centros de cómputo, plantas con equipos telefónicos, el área, ¿no? En este caso de datos, o sea, aplicaciones distintas, ¿no? El diferencial tetrapolar también se recomienda, pero para carga puntual, alguna carga trifásica que sea netamente puntual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en cuenta tetrapolar. La conexión es 3 líneas, ya no se hace el famoso puente que se hacía antes, ¿no? Dice por el nuevo lote y la tensión de prueba que va a tener el botón de prueba, ¿no? O sea, esos son aspectos. ¿Cómo instalar? Ese es otro tema importante que siempre consideramos, ¿no? Entonces, y ahí no es que alguien te diga o que se instala así, ¿no? Siempre, como dijimos al inicio, el respeto normativo, ¿no? Entonces, ahí en el Código Nacional, ¿no? Es la sección 150-400, te habla de la distribución de tableros en unidades de vivienda, ¿no? Ahí está el Código Nacional. Entonces, una primera configuración es esta, ¿no? Esta es una recomendación, o sea, esta normativa lo que hace es recomendar o sugerir, no te dice que debes hacer y no te obliga a que instales así. Entonces, te dice que primero, cada interruptor termomagnético, o sea, cada circuito derivado, perdón, tiene que tener su propio ITM. Ya está, acá está, alumbrado, toma corriente, calentador. Además, te dice que al menos debes poner un diferencial en cabecera para este grupo de 3 circuitos derivados, máximo. Entonces ahí defines, ¿no? Entonces, ¿cuántos amperios debe ser el diferencial? Ah, ya, igual o mayor que el termomagnético principal. Entonces, en esquema, o sea, ¿cómo es esta distribución? Esa configuración, ¿no? Interruptor principal, 32 amperios, sale el diferencial, que también es reversible en la gama BT New, 40 amperios y alimento 3 circuitos derivados. Claro, aquí hay protección, pero no hay continuidad de servicio. O sea, entonces, por ejemplo, si el diferencial abre, me apaga los 3 circuitos, ¿no? Entonces, en algunos casos, hasta hace 4 o 5 años atrás, todavía se aceptaba este tema de configuración, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, pero en la actualidad ya no. Lógicamente que cuando hay una inspección en una casa típica, se puede hacer así, ¿no? Entonces ahí, a ver, la pregunta del amigo Diego, por ejemplo, ¿qué tipo de configuración tienes en el diferencial? ¿Esta de acá
o la que voy a mostrar, ¿ya? Ahorita voy a mostrar la siguiente. También me dice que si tengo más circuitos derivados por cada 3 pongo un diferencial, que no es tan aplicable que digamos, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo ideal es este de acá, de que cada circuito derivado pues, tenga su propio diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se debe establecer y lo que se debe recomendar. Entonces, aquí ya hago esta distribución. Entonces, alumbrado, diferencial, toma corriente, diferencial, calentador eléctrico, ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo un ejemplo de una distribución de circuitos, su diferencial. Hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, la pregunta que hacía ¿es la forma como está configurada o es la anterior? Pero en ambos casos es válido, ¿no? Sí es válido, mi amigo Diego, sí, sí. Sino que, por ejemplo, si tú vas a un centro comercial, ¿no? A un edificio nuevo, multifamiliar, Defensa Civil te exige así. O sea, que condiciones dos cosas, ¿no? Seguridad y continuidad de servicio. O sea, eso es. Pero en una casa, como mencioné hace un rato, puedo hacer esto, ¿no? O sea, lo que comenté hace un rato. Puedes hacer esto y no hay problema. Sino que el tema es que aquí está limitado el tema de continuidad, ¿no? O sea, hay seguridad, sino que no hay continuidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el diferencial abre por alguna falla en alguno de estos 3 circuitos, te apagan los 3 circuitos, ¿no? Ese es un tema más de continuidad, ¿no? O sea, pero seguridad eléctrica sí se mantiene. O sea, el nivel de seguridad es lo mismo. Sino que en el caso que ya mencioné aquí, cada uno tiene su... Pues aquí hay mayor nivel. O sea, que hay continuidad de servicio y además hay seguridad. Entonces, es lo que exigen ahora. Pero si es una casa en donde no hay inspección, no va a Defensa Civil para nada, y menos la municipalidad, o sea, los inspectores, entonces fácilmente puedes configurar el agua. Entonces, estas son las 3 maneras que te dice la norma para la instalación de los interruptores diferenciales, ¿no? Y tomando en cuenta inclusive acá, ¿no? Bueno, las capacidades de corriente ya lo hemos puesto nosotros, ¿no? Igual o mayor, ¿no? Ojo, ¿no? Igual o mayor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso es lo que quería comentar, ¿no? Entonces con eso ya tenemos mayor claridad seguramente en la protección. Y finalmente, terminar con este tema, ¿no? O sea, cada uno de estos dispositivos tiene su finalidad. Ya sabes que el interruptor termomagnético está diseñado para proteger, ¿no? Sobrecargas y los cortocircuitos, o sea, para proteger el conductor eléctrico. Y el diferencial está diseñado para proteger a las personas de posibles riesgos de electrocución, además de proteger la instalación de posibles fugas de corriente, ¿no? Entonces, y por eso es que ambos dispositivos se deben implementar en un tablero. Entonces, de esa manera tener una protección completa, ¿no? Acompañado también a través del tercer conductor, que es la puesta a tierra. ¿Sí? Bien, estimados, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que la información pues les sea de utilidad. Ya sabes que la seguridad es muy, muy importante y sobre todo en casa, ofrecer alto nivel de seguridad y evitar cualquier problema de consumo excesivo de energía, de posibles riesgos de electrocución. Entonces ya tienes cómo equipar, ¿no? O sea, y con qué dispositivos. Entonces, siempre tener en cuenta la calidad de los productos. Cualquier duda o inquietud que tengan, igual pueden escribirnos a este número de WhatsApp y seguramente estaremos atentos a alguna respuesta, alguna inquietud que tengan con relación a estos niveles de protección. Agradecerles también a los amigos de Artel, o sea, no sé si hay algún comentario o algún detalle más o alguna inquietud con relación al tema, ¿no? Si no es así, si no es así, entonces
nuevamente darles ¿no? el agradecimiento correspondiente por estar presente en la sala y tener la oportunidad de compartir pues esta información. Muchas gracias con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bien, profesor, muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha podido compartir hoy, ¿no? Ya le enviamos los mejores deseos, le agradecemos por haber sido parte de esta presentación y ya nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Hasta luego con todos. Ok, ok. Muchas gracias.